Miércoles 30 de julio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Iniciamos el matinal siempre juntos en una jornada nublada, lluviosa y además con esta alerta roja para las costas de nuestro país. Clases suspendidas en 10 comunas de la región del Biobío, particularmente en el borde costero. Vamos a estar con todos los detalles, nuestros equipos están en terreno y también vamos a tener contacto con los distintos alcaldes, alcaldesas eventualmente para poder conocer detalles de ese trabajo que se está haciendo en los distintos municipios. Y qué importante lo que mencionas tú respecto a informarse en los canales oficiales. Como tú lo mencionabas, vamos a estar con nuestros equipos desplegados el día de hoy y además conociendo las impresiones también de las personas de estos distintos territorios que ya han experimentado lo que fue, por ejemplo, el terremoto del 2010 y que lamentablemente quedan algunos con estrés postraumático producto de esta situación y genera obviamente ansiedad este tipo de situaciones. Sí, se genera, como dice la PAME, una ansiedad, hay una presión distinta en esta jornada. Hacemos el llamado a la calma. Evidentemente hay preocupación por las imágenes que hemos visto en otros lugares del mundo a raíz de este terremoto bastante fuerte en Rusia. Entender que nuestro planeta está todo conectado y que estamos en la zona de amenaza más grande. El cinturón de fuego del Pacífico se extiende por más de 40.000 kilómetros. Ahí está Chile y vamos a seguir sufriendo de esto. Vamos a tener sismos, vamos a tener terremotos. Somos el país más sísmico del mundo y tenemos que aprender a vivir con aquello. Y respecto de todo lo que está ocurriendo en la jornada del día de hoy en materia de clases, ya los establecimientos educacionales de todas las comunas costeras, desde Arica y Parinacota hasta la región de los lagos, también ya están con suspensión de clases. Algo importante que hay que mencionar en esta materia, considerando que también había bastante confusión a través de las redes sociales de qué es lo que va a ocurrir en la jornada del día de hoy. Sí, yo creo que hemos aprendido efectivamente de lo que ha pasado en otros años acá en Chile. Hay que señalar que en la gran mayoría de las comunas se tomaron medidas preventivas. Ayer mucha comunicación a través de redes sociales de los alcaldes, alcaldesas en torno a aquello. La delegación regional también se reunió anoche en un COGRID con la autoridad competente ante el riesgo de amenazas. Y vamos a escuchar a Carlos Benedetti, Seremi de Educación. Esto fue lo que decidió la autoridad el día de ayer, anoche, con la suspensión de clases para diversas comunas. ¿Cuáles son las comunas que están incluidas con esta suspensión? Importante que podamos recalcarlo. Se ha tomado la decisión de suspender las clases en las comunas del borde costero de la región del Biobío, y estas son las comunas de Tomé, Penco, Hualpén, Talcahuano, San Pedro de la Paz, Coronel y Lota. Y en el caso de la comuna de Concepción, la franja comprendida en la zona de evacuación, que en lo particular corresponde a los colegios Almondale de Lomas y Tomás Jefferson. En el caso de la provincia de Arauco, la suspensión corresponde a la comuna de Arauco, Lebu y Tirúa. Ahí teníamos la palabra del alcalde, del Seremi de Educación, Carlos Benedetti, con la suspensión de clases. Y mientras se suma Willy, vamos a mostrarles también un comunicado del Liceo Industrial de Concepción, un establecimiento bastante grande acá, porque hay otros recintos, ¿cierto?, que no necesariamente están en el borde costero, que se han sumado también a la suspensión de clases. Ahí está en pantalla la publicación oficial de este establecimiento, saludando a la comunidad educativa y también señalando este carácter preventivo para finalizar la jornada el día de hoy a las 12:55, así como lo han hecho también otros establecimientos educacionales, liceos, incluso otros recintos también. Willy, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Seguimos esta transmisión que comenzamos muy temprano por la mañana, a las 8:30, y antes por redes sociales, obviamente, la jornada de la noche. Y ahora, claro, hay suspensión de clases y hay algunas zonas o colegios de Concepción que, claro, están en las zonas inundables. Entonces, de ahí se da cuenta precisamente de la información que refuerza después la Seremía de Educación con esta suspensión de clases. Estábamos conversando hace muy poquito con el delegado de Ñuble, el alcalde subrogante de la comuna de Talcahuano. Bueno, se están en minutos claves porque se están realizando y en algunos casos terminando los COGRID regionales. Los COGRID comunales, muchos de ellos están comenzando cerca de las 9 de la mañana. Estamos con cámaras desplegadas. Uno, los efectos del terremoto a segundos en Rusia. En la otra cámara que tenemos dispuesta estamos viendo Talcahuano. Y en el otro estamos preparando, porque en pocos segundos más, desde el COGRID regional, ahí tenemos esa imagen, estamos preparando en ese sentido, porque seguramente luego se entregarán nuevos detalles de este punto de presa
del COGRI que emana directamente directriz a partir de Senapred, Pamela. De hecho, el día de ayer estuvimos hablando con Alejandro Sandoval, director regional del Servicio Nacional de Respuesta y Gestión ante Desastre, respecto de cómo se están preparando las comunas, no solamente por lo que está ocurriendo el día de hoy, sino también por lo que implicaba este riesgo atmosférico también que llegaba a nuestra ciudad. Así que de alguna forma nos contaba de cómo se ha avanzado en materia preventiva, de gestión de riesgo, y además nos comentaba de este simulacro que va a existir el 7 de noviembre también, y comunicaba a la comunidad invitaba a la comunidad a que participara también dentro de esta instancia. Y sin duda la jornada del día de hoy nos recuerda la importancia de estar preparados, de estar comunicados y de obviamente informarse por los medios oficiales, como lo está haciendo el día de hoy también a través de TVU. Sí, saludamos a toda la gente que se conecta a la transmisión de TVU. Somos el canal de televisión de la Universidad de Concepción. No solo nos ven acá en la región, sino que en otros puntos estamos con la noticia del momento que va a marcar también esta jornada. Estamos con equipos en distintos lugares. En la imagen inferior ustedes pueden ver el mirador del Irquén, que tiene una panorámica también de la bahía de Concepción. Está Carlos Quintana precisamente ahí, nuestro colega. Arriba tenemos la imagen, como decía Willy, del punto de prensa que se va a desarrollar, yo creo que en algunos, bastantes minutos más. Acaba de comenzar el COGRI regional, donde están conectados los distintos alcaldes de la región con la autoridad para poder, ¿cierto?, revisar detalle a detalle los planes que están hasta ahora implementando. Estamos con la imagen en vivo desde el Irquén, comuna de Penco. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Perdón, Carlos, vamos a ir con Matías, que está precisamente en el punto de prensa de las autoridades. Mati, vamos contigo. Sí, vamos a estar con Matías en breve. Ahí vemos a las autoridades que van a dar a este punto, ¿cierto?, antes de iniciar esa reunión. Ya vamos a estar también con Carlos Quintana, que nos está escuchando. Tenemos la cámara en Talcahuano, una de las comunas que se está preparando también para este tren de olas que se ha anunciado a eso de las 4 de la tarde, 4:11. Hay distintos planes que se han desarrollado, por ejemplo, en la isla Quiriquina, que es uno de los primeros puntos en donde podría impactar también este tren de olas. Se ha preparado un plan para la escuela de Grumetes de poder subir a las zonas de altura, al cerro ahí en la isla Quiriquina, y así en otros puntos. Queremos irlo detallando eso durante todo este programa para que nos acompañen. Vamos a tomar contacto ahora sí con Matías Schneider. Vamos a ver si nos escucha, Mati. Estamos a la espera de tomar contacto con Matías. Está el delegado Eduardo Pacheco. También vemos precisamente ayer estábamos conversando con nosotros Alejandro Sandoval, director de Senapred, Sergio Yacaman, gobernador de la región del Biobío. También está el Seremi de Transportes, Patricio Fierro, la Seremi del Trabajo. Vamos a escuchar ahora, al parecer ya está comenzando este COGRI regional. Vamos con Eduardo Pacheco. Actualizar la información del último COGRI. Sí, escuchamos al delegado presidencial, estamos en vivo y en directo. De la región del Biobío ante esta alerta roja en todo el borde costero. Lo que podemos indicar hoy día que esta alerta, como hemos señalado, lo que indica es la llegada de este tren de olas a las 16 horas a la región del Biobío, al borde costero, y es por eso que se establece que 3 horas antes se deben desarrollar todos los procesos de evacuación del borde costero en las zonas de riesgo que están establecidas por cada una de las comunas de esta zona. A las 13 horas, un proceso que va a ser obviamente monitoreado por carabineros, por los equipos de emergencia municipal y por supuesto por Senapred, la delegación presidencial y todas las instituciones del Estado. Es importante señalar que si bien el horario mínimo son 3 horas antes de las 16 horas, es decir, las 13 horas para realizar ese proceso, lo cual va a estar complementado con una alerta SAE que va a ser emitida también por el organismo competente, quienes puedan desarrollar esta tarea antes de esa hora va a ser muy importante. Nos informaba la Armada, por ejemplo, que en el caso de los astilleros de la Armada, ASMAR, a las 11 de la mañana ya van a tener hecha la evacuación en esa zona, y es parte de lo que queremos que se pueda reproducir en varios de los otros puntos de las comunas del borde costero, para que obviamente no tengamos situaciones de atochamiento, ni tampoco que todo se concentre a las 13 horas de la jornada de este día miércoles. Es el llamado que queremos hacer, lo vamos a comunicar todas las autoridades regionales para que esto se pueda ya realizar desde esta mañana con un sentido de prevención,
con la tranquilidad que debe tener este tipo de procesos para poder hacer estos desplazamientos, concurrir a casas de familiares o puntos seguros, obviamente, que están establecidos y que dará cuenta también recomendaciones el director de Senapred. Hemos también coordinado junto al gobernador regional y junto a los secretarios regionales ministeriales la situación del transporte, que va a haber suspensiones, se va a referir respecto a eso el Seremi de Transporte. Hemos analizado también la situación de los recintos educacionales que suspendieron clases en 10 comunas y una franja en la comuna de Concepción en esta mañana. Eso está funcionando con normalidad hasta ahora, lo estamos monitoreando de manera permanente y le he solicitado también a todos los secretarios regionales ministeriales que son enlaces de las distintas comunas desplegarse y acompañar tanto alcaldes como las autoridades comunales para poder hacer posible este proceso con la mayor tranquilidad, la mayor normalidad posible, entendiendo que una situación de estas características siempre requiere una coordinación muy fina y con un despliegue de las autoridades en distintos lugares con sentido de urgencia, por supuesto, pero también resguardando a las familias, que es lo más importante. Queremos reiterar que hoy día tenemos entonces a las 16 horas como hora establecida para el tren de olas en el caso de la región del Biobío, 13 horas va a ser emitida la alerta SAE, son 3 horas antes como establece el protocolo, pero quienes puedan ya desde esta mañana poder trasladarse a zona segura, que lo puedan hacer tal como lo ha hecho, por ejemplo, lo decía la empresa Asmar, que a las 11 de la mañana ya va a tener en el caso de Talcahuano esta evacuación realizada. Se va a referir también en detalle el Seremi de Salud respecto de los centros asistenciales. Habrá suspensión de atenciones en SECOF, en CESFAM, de la zona de inundación, y también va a referirse a la situación de los hospitales, que lo que corresponde es el protocolo de evacuación vertical, es decir, en las mismas dependencias, pero concentrar toda la cantidad de personas que están en los centros asistenciales en las zonas más altas de esos centros asistenciales. El llamado es a que trabajemos en conjunto, a la prevención, a que lo hagamos todos estos procesos con la debida información oficial que van a seguir entregando las autoridades, y también con una señal muy clara, como ha sido en cualquier situación de contingencia que hemos vivido en la región del Biobío. Estamos todos unidos, Carabineros, el gobierno regional, el gobierno nacional, que me toca representar en la región del Biobío, los secretarios regionales ministeriales, las Fuerzas Armadas, Senapred, para garantizar la seguridad de nuestros compatriotas en la región del Biobío. Ante eso, pedir toda la ayuda necesaria para que este proceso lo podamos seguir desarrollando de buena manera, tal como lo hemos hecho desde la madrugada de ayer y en estas primeras horas con la situación, por ejemplo, de los centros educacionales. Así que vamos a estar comunicando de manera permanente. El CHOA va a analizar de manera permanente, como lo ha hecho con reportes cada una hora. Recordemos que lo que indica esta alerta para el borde costero son olas que van desde 1 metro a 3 metros, ya obviamente es importante que podamos estar preparados en toda la zona de los bordes costeros. Los municipios ya están desarrollando sus co-grid comunales. En los próximos minutos, terminado este punto de prensa, nos vamos a reunir virtualmente con todos los equipos de seguridad del borde costero, precisamente para poder afinar detalles, y los Seremis también estarán en terreno ayudando a las comunidades locales. Esa es la información que tenemos en estos instantes, sin ningún otro tipo de contingencia de gravedad. Lo más importante es que resguardemos a las familias de nuestra región del Biobío. Muchas gracias. Ahí estaba el delegado presidencial de la región del Biobío, Eduardo Pacheco. Ya toma posición el gobernador regional Sergio Yacaman. Parte de las coordinaciones se realizó, recordar, un co-grid preventivo aquí en este sector. Estas son las nuevas instalaciones de Senapred. Ya terminó y ahora se están dando a conocer cuáles van a ser las medidas. También parte de lo que está haciendo todo lo que ha ocurrido tras esta alerta que se ha emitido para el territorio nacional. Bueno, lo primero, escuchamos. Chile y particularmente la región del Biobío sabe de tsunami. Y en ese sentido es importante decir y destacar cómo ha crecido y se ha fortalecido la institucionalidad, o sea, saber que la ola va a llegar a Chile y particularmente a la región a las 16 horas es algo que nos permite actuar con tiempo, y el llamado, tal como lo hacía el delegado, es a evacuar con tiempo. Lo que también se sabe por una decisión que tomó el gobierno es que no va a haber transporte público después de las 13 horas. Entonces, en ese sentido, en el fondo, invitar a la ciudadanía a actuar de manera tranquila, evitar lo que nos pasó el 16 de enero del 2005, en el falso tsunami, que hubo un caos total. Ahora, a diferencia de eso, se está comunicando oportunamente, se está indicando que no hay transporte público, también con tiempo, y el llamado es, en un día como hoy, donde además enfrentamos un sistema frontal,
invitar a la ciudadanía a que se retire con tiempo de las zonas inundables y pedirle a los empleadores que tengan la mayor flexibilidad posible, porque al final del día, si bien es cierto, no todas las comunas son costeras, en el Gran Concepción al menos, lo que va a pasar es que hay familias que trabajan en comunas que no son costeras, pero tienen a sus hijos en la comuna costera, por lo tanto es importante permitir flexibilidad para que así no tengamos el caos que vivimos el año 2005 en el falso tsunami. Ahí estaba parte de las informaciones que se habían entregado anteriormente, lo vamos a estar también conversando con el Seremi de Transporte. Parte de lo que se está solicitando es justamente trabajo, colaboración con los empleadores, considerando la movilidad que va a estar al menos suspendida en torno a lo que es el transporte público, según lo que señaló el gobernador. También le vamos a consultar al Seremi de Transporte al respecto. Escuchamos al director de Senapred. Representa el estado de alerta por tsunami que tiene gran parte de nuestro país. Las regiones van desde Arica hasta la región de los lagos, solamente estando la región de Aysén y Magallanes con un estado de precaución. Estamos en un estado de alerta de tsunami, que significa que dado este tren de olas que afectará a la región a partir de las 16 horas, es decir, a las 4 de la tarde, con una magnitud de entre 1 a 3 metros, implica la necesidad de evacuar las zonas de evacuación que están debidamente delimitadas e indicadas en los respectivos planos de evacuación. En su gran mayoría corresponde a las zonas que están bajo la cota 30. Yo invito a las personas que se informen en el visor Chile Preparado o bien en la página web del servicio del Senapred de los planos de evacuación respectivos o en las páginas de sus respectivos municipios cuáles son las zonas de evacuación. De seguro es bien conocido esto por parte de las respectivas familias, saber si están o no están en zonas de riesgo. El proceso de evacuación se va a iniciar con una alarma SAE que va a llegar a los teléfonos celulares de las comunas del borde costero en la región del Biobío, pero eso no implica que las familias que puedan hacerlo, que vayan a realizar una evacuación en vehículos motorizados, que vayan a concurrir a casas de familiares, de amigos o a otra dependencia para guarnecerse de las condiciones climáticas que están afectando a la región, realicen este proceso de evacuación desde ya. Este inicio a las 13 horas implica una evacuación a pie por las vías de evacuación hacia las zonas seguras, pero esas zonas seguras va a significar que las personas van a estar expuestas, reitero, a las condiciones climáticas. La región está siendo afectada por un intenso sistema frontal, vamos a tener lluvias constantes desde esta mañana hasta a lo menos el día viernes, siendo el pic de estas lluvias durante la madrugada de mañana jueves. Por lo tanto, eso hay que tenerlo en consideración en este proceso de evacuación. Reitero, hacemos un llamado a las personas que vayan a hacer su respectiva evacuación desde las zonas de inundación hacia zonas seguras, lo hagan desde ya quienes lo vayan a hacer en vehículos motorizados, para no atochar las vías y para hacer un proceso ordenado dentro de las planificaciones que ya están establecidas en las respectivas comunas. Cabe destacar, y esto es muy importante, no sabemos cuánto tiempo va a afectar este fenómeno, es decir, el tsunami, a la región del Biobío. Eso está en evaluación por parte del CHOA. Esto puede durar un par de horas, o puede durar 24 horas, o incluso más. La autorización para volver al borde costero, a las zonas de evacuación, se va a dar por la misma forma en que se va a gatillar el proceso de evacuación, es decir, a través de los equipos desplegados en terreno, perifoneo de carabineros, de bomberos, ambulancias, funcionarios municipales y una alerta SAE. De la misma forma, cuando sea seguro volver al sector del borde costero, se va a comunicar a través de vocerías y a través de un mensaje SAE. Pero insisto, no sabemos cuánto va a durar este evento. Eso está en permanente evacuación por parte del CHOA. Por lo tanto, el llamado a las personas es que evacúen con su mochila de emergencia, con ropa de abrigo, con agua para la bebida, con los elementos indispensables para permanecer un tiempo de horas, incluso días, fuera de sus hogares. Hay que tener eso en consideración. E insisto, quienes puedan hacerlo, desde ya puedan evacuar la zona. Quienes vayan a concurrir, insisto, a casas de familiares, a alguna segunda vivienda, donde amigos que sus viviendas estén en zona segura, lo hagan desde ya para evitar atochamientos a partir de las 13 horas.
Esperamos que todas las zonas de riesgo estén totalmente evacuadas 1 hora después de iniciado el proceso de evacuación, es decir, a las 14 horas, 2 horas antes de la llegada del tren de olas. Director, rápidamente consultarle por lo que es el tema de la bahía de Talcahuano, lo que es las olas que se mueven ahí. La alerta que se había dado Santiago con respecto a las bahías, ¿qué es lo que ocurre con las bahías acá en particular en Talcahuano? Bueno, en particular hay que tener mucho cuidado con las bahías porque cualquier tren de olas que afecte a la región puede magnificarse en las bahías. Si bien es cierto, está pronosticado un tsunami de campo lejano con olas de entre 1 a 3 metros dentro de las bahías, bahía de Talcahuano u otras, estas olas pueden magnificarse, por lo tanto podría ser un fenómeno aún mayor. ¿Y la isla Quiriquina? Lo mismo. Lo mismo para la bahía de Columo, donde está Distato. Indudablemente, que ha pasado en ocasiones anteriores, por lo tanto hay que prepararse para esa situación. Director, y prepararse también para lo que venga con el sistema frontal. ¿Cuál podría ser la recomendación también respecto a eso? Bueno, hay que tener en consideración lo que está pasando con el sistema frontal. Como le digo, el día de hoy está ingresando, ya hace varias horas que está precipitando en toda la región, ingresó un sistema frontal con isoterma alta, en estos momentos está lloviendo hasta alrededor los 3.000 metros. Esperamos que este isoterma a partir del mediodía baje, por lo tanto empiece a nevar en las comunas de Antuco y Alto Biobío. Va a ser un sistema frontal intenso, en algunos sectores va a dejar la suma del sistema frontal desde hoy hasta el día viernes alrededor de 100 milímetros, en cordillera esto podría aumentar llegando a 120, 140 milímetros. Si bien es cierto, son lluvias moderadas a fuertes, esperamos que no deje mayor afectación, sino que cosas que comúnmente pasan, principalmente en el sector cordillerano, alguna interrupción momentánea de las vías de comunicación en Alto Biobío, generalmente tenemos algunos derrumbes, alguna caída de árboles en las rutas tradicionales, la ruta de la Madera, el sector de Tomé, alguna remoción en masa. Esperamos que no tengamos desbordes de ríos, no lo descartamos indudablemente, pero con estos montos, como las lluvias van a ser, si bien intensas, pero van a ser constantes, no se van a concentrar en cortos periodos de tiempo, no deberíamos tener, insisto, no lo descartamos, pero dados los montos establecidos, esperamos que no tengamos desborde de cauces mayores como hemos tenido en eventos anteriores, principalmente en algunos sectores ríos que nacen en la cordillera de la costa. No se descarta, pero dados los montos esperamos que eso no suceda. Pero es importante que las familias tengan en consideración estas condiciones meteorológicas al momento de planificar sus actividades. Si no es indispensable, no vaya a la cordillera. Si no es indispensable, no salga a la vía pública. Yo creo que es un momento importante que las familias se mantengan reunidas, quienes están en el borde costero, en zona de riesgo, que nuestro público objetivo no es menor, son 550.000 personas en Biobío que viven en zonas de riesgo de tsunami, que son las personas que debiesen evacuar. Por lo tanto, es importante mantenerse reunidos, actuar con calma, pero siguiendo las indicaciones de Senapred, de las autoridades y también siguiendo las informaciones por canales oficiales. Muchas gracias. Le está preguntando en relación al aeropuerto Carril Sur. El llamado que le hago a todos los habitantes de la región, infórmense en el Visor Chile Preparado y revisen los planos de evacuación. Ahí está claramente establecido cuáles son las zonas de evacuación que están llamadas a evacuar. Muchas gracias. Ahí estaba entonces el director regional de Senapred en relación a lo que han sido las medidas también que se están tomando en torno a lo que es este proceso de emergencia el cual estamos viviendo y que afecta también aquí a la región del Biobío. Le consultamos por el tema de las bahías, eso en particular porque cuando hay bahías cerradas, como la bahía de Columo, se le mencionó también, la bahía de Talcahuano, se generan algunos inconvenientes con respecto a las olas. Está la Severemi de Vivienda ya aquí también junto a nosotros, de trabajo social, bien digo, vamos a ir a ver también qué es lo que se menciona. La recomendación también, Seremi, para otros lugares, puntos de trabajo que van a estar en riesgo por este fenómeno. Mira, yo creo que lo importante aquí es tener en claro que la evacuación se hace con la cota 30 hacia abajo. Por lo tanto, la población que vive en esos lugares, tanto las empresas que están en esas zonas, van a tener que evacuar. Ahora, la seguridad y la salud del trabajador dependen del empleador. Y en ese sentido tienen que tener claridad también de que si no tienen un plan de emergencia van a tener que asumir ahora una responsabilidad mayor cuando efectivamente tienen sus trabajadores en el lugar de trabajo. Tenemos situaciones externas, como por ejemplo el tema de
el transporte. Por lo tanto, también ahí hay que tener cautela. Si el trabajador llegó a su lugar de trabajo, entonces veamos a qué hora puede salir de ese lugar de trabajo para que efectivamente cuidemos la salud y la seguridad de los trabajadores en cada uno de los espacios laborales donde estén. Así es que confirmar que hoy día estamos en una situación de alerta, estamos con precaución y que lo que queremos es que cada uno de las personas que tenemos responsabilidades, asumamos esas responsabilidades como corresponde y evacuemos en los momentos que haya que evacuar, sobre todo en la zona costera y sobre todo también aquellos lugares donde hay lugares de trabajo, hay empresas o hay centros comerciales, etcétera. Tengamos esa precaución de despachar a la gente porque no hay nada más importante que la vida de las personas. Así es que yo creo que en cada lugar de trabajo hay planes de emergencia, esos planes de emergencia tienen que empezar a activarse, hay protocolos, las empresas que trabajan 24/7 también tienen claridad cómo tienen que trabajar en las emergencias y si están en la cota 30 hacia abajo, la medida precautoria nunca está de más y es evacuar. También la solicitud de teletrabajo, por ejemplo, de algunas familias también, considerando eso, ¿cómo lo puede hacer? Ya comenzó en algunos lugares, han comenzado ya a tomar esa medida y esa determinación de que aquellas personas que en definitiva pueden hacer ese trabajo a través de online o teletrabajo, lo pueden hacer sin ninguna dificultad, con la autorización obviamente de sus empleadores o en su defecto, si ellos ven, si el trabajador ve que su vida está en riesgo, entonces también puede tomar la determinación, él envía un correo a su empleador y le comunica que efectivamente él corre riesgo de distinto tipo, puede ser de trayecto, puede ser en el mismo lugar de trabajo, así es que eso se puede realizar. Lo ideal es que todos lleguen, digamos, a un acuerdo respecto de horas de evacuación, respecto de a qué hacer en el lugar de trabajo, si se puede tomar el teletrabajo, si podemos suspender las actividades, etcétera. Eso es importante que cada uno asuma responsabilidades. Aquí el empleador tiene que asumir responsabilidad, el trabajador también, y seamos todos los que mejoremos de alguna forma situaciones de emergencia como esta. Así es que a estar alerta, no se olviden que que son medidas precautorias y que obviamente tenemos que responder con seriedad y responsabilidad ante ellas. Seremi, ahí en torno a lo que es ese trabajo con los empleadores, ¿hay algunas empresas que están mandadas a evacuar por estar en sectores complejos? O sea, el Senapred fue bien claro, la cota 30 hacia abajo se evacúa, ¿ya? Es preventivo, pero es precaución también. Aquí no hay nada más relevante que la vida de las personas. Por lo tanto, si es un lugar de trabajo, efectivamente va a tener que hacerlo. Perfecto, muchas gracias. ¿Queda una pregunta también? No. Vamos a ir definitivamente con el Seremi de Transporte para ver lo que es lo que se había mencionado anteriormente, esta suspensión del transporte público y la circulación. Lo vamos a escuchar ahora, escuchamos al Seremi de Transporte de la región del Biobío, Patricio Fierro. Lo primero, expresar que hemos estado trabajando de manera muy oportuna desde el día de ayer, que a la hora hay transporte público que funciona con normalidad y esa va a ser la tónica durante la jornada del día de hoy. Debemos hacer la salvedad que las comunas que son parte del borde costero, cuando se provoque la alerta SAE, evidentemente que el transporte público va a suspender sus servicios. Y lo va a suspender porque acatamos las instrucciones de Senapred, de los planes de evacuación, en que estos procesos se hacen de a pie, se hacen de infantería, se hacen de manera ordenada, pero no se hacen en el transporte público. Por lo tanto, a la hora de transmitir tranquilidad a las personas respecto de que hay transporte público a disposición, va a existir transporte público a disposición, seguramente se van a establecer algunos desvíos en los sectores costeros también, pero es importante reforzar que en aquellas comunas que son parte del borde costero, que han sido señaladas y referidas de manera oficial a través de los sitios oficiales del gobierno, del Estado, de Senapred, efectivamente los procesos de evacuación se hacen de infantería, se hacen de pie, se hacen de manera ordenada y en consecuencia el transporte público, cuando eso se provoque, cuando recibamos esa alerta SAE, va a suspender sus servicios. ¿Va a volver a la normalidad cuando ya se informe también, verdad? ¿Se pregunta por la vuelta a la normalidad? El director regional de Senapred, este proceso se activa con una alerta SAE y se desactiva de la misma manera. Las cosas se deshacen de la misma manera que se hacen y en consecuencia, cuando la ciudadanía reciba esta alerta, cuando reciba este comunicado, entendemos que la normalidad se recupera y en consecuencia el transporte público va a retomar sus servicios con normalidad cuando eso suceda.
Sin embargo, reiterar que va a seguir funcionando el transporte público en todas las comunas o en todos los sectores donde no haya riesgo de tsunamis. En todas aquellas comunas del Gran Concepción y de la región del Biobío, el transporte público va a funcionar con normalidad para aquellas comunas que no son parte del borde costero o que no tienen riesgo de tsunami, y va a funcionar con normalidad en general hasta cuando recibamos la alerta de evacuación. Reitero, porque la evacuación en las comunas costeras es un proceso que se efectúa de a pie, de infantería y no en transporte público. La línea roja esta donde que nos indica el liceo preparado, la línea de inundación, ¿va a evitar esa zona o va a simplemente dejar de pasar por la comuna, por toda la comuna? El transporte público no va a circular cuando recibamos la alerta SAE en las comunas que son parte del borde costero, para facilitar la evacuación de las personas. Luego, en las comunas que no son parte del borde costero, en las comunas que no han recibido la alerta de evacuación, el transporte público del Gran Concepción y de la región del Biobío va a funcionar con normalidad. Muchas gracias, Seremi. Gracias. Ahí está el Seremi de Transporte. Ahora vamos a escuchar al Seremi de Salud en torno también a lo que es este tema, con los recintos públicos en particular. Cómo va a ser el funcionamiento también de la atención de urgencias. Lo escuchamos. Está aquí con nosotros el Seremi de Salud, Eduardo Barra. Pero también para los hospitales, Seremi. Muy buenos días. La ocupación que tenemos en el Ministerio de Salud y en la Seremi de Salud de la región del Biobío apunta a lo siguiente. En primer lugar, toda la red asistencial está funcionando normalmente y va a mantener ese funcionamiento, salvo en las comunas costeras, de acuerdo a la alerta que estamos viviendo en este momento. ¿Qué es lo que se ha definido respecto de la atención primaria? Entiéndase dispositivos tipo postas, CEFAM, puede ser también SECOF, SAR, SUR, que estén en esas comunas. Vamos a solicitarle a los servicios de salud y a los municipios que apliquen los planes de contingencia. Y eso significa que van a dejar de funcionar idealmente a partir de las 12 del día. Y eso para poder permitir la evacuación de funcionarias y pacientes. Y de esa forma tener tranquilidad durante el periodo que dure la alerta y el tren de olas que se estima esté llegando a nuestra costa alrededor de las 4 de la tarde. En segundo lugar, respecto a los dispositivos de atención terciaria, es decir, hospitales. Nosotros tenemos varios hospitales bajo la cota 30 en todo el borde costero. Y en estos hospitales los que estamos evaluando también específicamente, los que puedan, van a hacer lo que se llama la evacuación vertical, es decir, van a subir todos sus dispositivos y particularmente sus pacientes a segundos o terceros pisos. Entiéndase con esto Hospital Higueras, Hospital de Tomé, Hospital de Lota, Hospital de Coronel. También estamos evaluando la situación que vamos a llevar a cabo en términos de evacuación en el Hospital de Arauco y en el Hospital de Leu. Estos son los dispositivos de atención terciaria que también están sujetos a esta evacuación. Indudablemente nosotros como COGRIT de Salud Regional nos vamos a reunir en unos minutos más para poder hacer las precisiones con los directores de servicio y con las municipalidades respectivas respecto a las medidas más específicas de cada centro de salud. Ahí estaba entonces el Seremi de Salud, Eduardo Barra, dando detalle de lo que es también la fase de emergencia que estamos viviendo y cómo se va a reaccionar desde el sector público, desde el sector de la salud también, en cuanto a el funcionamiento. Ahí lo escuchamos también, esta evacuación vertical, parte son también las decisiones que se han tomado. Escuchamos también ahora al Seremi de Educación. De aquí a hoy día, más que ratificar lo señalado ayer en horas de la madrugada, en cuanto a que la suspensión opera para las comunas del borde costero de la región del Biobío. Esto quiere decir las comunas de Tomé, Penco, Hualpén, Talcahuano, San Pedro de la Paz, Lota y Coronel. Y en la comuna de Concepción, esto afecta a 2 establecimientos en particular que están dentro del plano de evacuación que Senapred maneja y que está a disposición también de los municipios. En la provincia de Arauco, las comunas de Arauco, Lebu y Tirúa también están sujetas a la suspensión total de clases, esto es a los establecimientos particulares pagados, particulares subvencionados, públicos, ya sea de los servicios locales de educación pública o municipales, así también
salas cunas y jardines en todas sus modalidades, BTF, Junji, Integra y particulares. Esta decisión afecta a más de 100.000 estudiantes y el llamado es a informarse por los canales del Ministerio de Educación y los canales oficiales del gobierno, así también estaremos informando la evolución de esta decisión. Ahí está el Ceremi de Educación y ya con esto se finaliza este COGRIT preventivo de lo que está ocurriendo acá en Senapred en particular. En estas instalaciones, recordar, se llevó a cabo esta instancia de COGRIT, de prevención, para poder trabajar en torno a lo que van a ser las diferentes carteras y cómo se va a realizar este proceso de emergencia. Ahí ustedes lo escuchaban en los detalles. Recordar también estar informándose a través de los medios oficiales y, por cierto, estaremos ahí minuto a minuto lo que está haciendo este momento complejo. Recordar, 16 horas es la hora clave en la cual impactaría las olas acá en el territorio nacional. Parte de las informaciones y el trabajo colaborativo de las diversas direcciones regionales, específicamente a través también del Senapred, que es el servicio cierto de respuesta y gestión ante desastre, que nos permite obviamente generar un trabajo colaborativo para que la comunidad también esté informada. Muchas gracias, Matías, también por toda la información. Sí, Mati, muchas gracias. Vamos a esperar ahí el movimiento de las autoridades luego de toda esta información que se está recabando. Muy buen despacho, porque esto da tranquilidad también, Willy, de que está bien articulada la autoridad local. Mati, te dejamos para poder trasladarnos a otro punto. Buen día. Sí, Galo, Pame, ahí en el panel vamos a ir a conversar con la doctora Catalina, geofísica. Vamos a ir a tratar también de hacer un enlace para poder aclarar algunos de los detalles técnicos de lo que está ocurriendo en este momento. Bien, Matías, gracias, muy amable por ese despacho. Sí, gracias, Mati. Ahí está Matías Schneider. Vamos a ir con Carlos Quintana, me señalan en breve. Tenemos harta información que queremos transmitir, pero lo más importante que queremos transmitir también como medio de comunicación es la tranquilidad. Estamos a disposición también para que nos puedan enviar sus mensajes, haciendo consultas. Hemos escuchado a cada una de las autoridades, Willy, de las distintas carteras. Yo insisto en aquello porque la memoria sirve para esto precisamente, y somos una zona que ha sufrido estas amenazas socionaturales desde que se inició, ¿cierto?, la construcción de esta sociedad aquí mismo. O sea, Concepción nace precisamente de un tsunami en donde está ubicado Penco actualmente, luego se traslada acá al Valle de la Mocha, y hemos ido sufriendo este tipo de eventos durante mucho tiempo. Entonces, tiene que esa resiliencia plasmarse en este tipo de informaciones. Así que me parece que la autoridad al menos está bastante coordinada. Vamos con Carlos Quintana, tenemos a nuestro compañero también en terreno. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? ¿Cómo están, chicos? Acá aún presentes en el mirador de Lirquén, Penco Lirquén para ser un poco más precisos, porque ya llegó la lluvia acá en este punto de la zona costera, y como ya sabemos, Penco, una de las comunas consideradas dentro de este programa de evacuación por parte de la autoridad tras este llamado de emergencia, en este caso, por parte de los organismos correspondientes, tras el mismo anuncio por parte del, después de la presencia del terremoto registrado en Rusia. Bueno, como pueden ver, hemos estado acá desde bien tempranito en la mañana, desde las ediciones matinales, y bueno, por el momento el movimiento de las olas, si bien es bastante notorio, no es para nada drástico como lo que quizás se podría anticipar ya llegando a las 4 de la tarde aproximadamente, que se anunciaron, y estoy citando la misma información por parte de Senapred, no solamente desde la misma lluvia, voy a 8 puntos, sino que también respecto al oleaje que podría llegar desde el metro hasta los 3 metros de altura. Entonces es por esto este mismo llamado a las comunidades del borde costero de la región del Biobío a evacuar cuando ya esté llegando la alerta SEA. ¿Cuándo va a llegar específicamente a la alerta SEA? Seguramente pasado el mediodía o incluso durante las 1 de la tarde vamos a estar recibiendo las alarmas para aquellas personas que estén en aquellos perímetros. Respecto a la información que se maneja hasta el momento, bueno, no muy distante a lo que ustedes venían anunciando desde el principio del matinal Siempre Juntos, desde la suspensión de actividades en algunas instituciones. En la comuna de Concepción está el colegio Almondale y también el Thomas Jefferson dentro de este mismo anuncio, y bueno,
si me permiten hablar un poco de lo que fue nuestro trayecto hacia acá, por lo menos no había ninguna persona en las calles de Penco. Muy a simple vista, y bueno, nosotros asumimos en parte que es por el mal tiempo, pero más adelante ya cuando se acerque esa transición hacia la tarde, hacia las 1 de la tarde, cuando ya tenga la notificación de la alerta, es probable que veamos este movimiento de personas ocurrir, especialmente en el borde costero. Mira, nosotros estábamos conversando con autoridades de Talcahuano para ver cómo se está haciendo la situación y bueno, tal como ustedes reforzaban, se están ejecutando los COGRIS municipales para poder ver cómo va a ser la administración de los recursos ante este llamado y ante este movimiento telúrico que comenzó en Rusia y que claro, estamos viendo, podríamos tener sus posibles resultados, ojalá, obviamente todo manejable durante esa transición de la tarde. Respecto a lo que comentas tú, la importancia de la herramienta de gestión también con la comunidad, nos referimos a la alerta SAE también, que sin duda ha contribuido no solamente en estos tipos de fenómenos, sino también en lo que son las inundaciones, incendios forestales, erupciones volcánicas, y que sin duda se ha vuelto una herramienta fundamental también para el desarrollo de toda esta emergencia. Bueno, una alerta SAE que está en desarrollo, ¿no? Se van a venir cambios en este sentido con respecto a este instrumento. Estamos viendo Penco, el llamado es como siempre a la calma, a la tranquilidad, pero mientras mayor información tengamos, mucho mejor. Lo decía Carlos, el comportamiento de tendeo a las 4:11 aproximadamente en la comuna de Talcahuano, según los distintos especialistas que yo revisaba ayer en la noche y hoy muy temprano por la mañana, daban cuenta que podríamos tener algo muy cercano a lo que conocemos como marejada. Eso, obviamente, añadamos a eso el clima, este sistema frontal, este río atmosférico, que se está dejando sentir con bastante fuerza acá en la región del Biobío, y estamos con imagen también en vivo de lo que está ocurriendo también en Isla de Pascua, sí, porque se había proyectado que cerca de las 9:20 de la mañana debería ingresar las primeras olas a raíz de lo ocurrido en el suroeste de Rusia, acá en nuestro país. Sí, las alarmas del sistema SAE, que es sistema de alarma de emergencia, ya sonaron en Rapa Nui. Estamos con la imagen del Aju Tajay, que es uno de los puntos turísticos más importantes que tiene la isla. Mira, también con una condición meteorológica un tanto similar, un día más o menos nublado. Se ve que las olas también, no está el mar calmo, el mar llano, ¿cierto? Como se llama, sino que hay un movimiento. Se ve que no hay nada de gente porque ya se ha activado el protocolo de emergencia. La gente también ha evacuado en ese punto turístico, una isla reconocida a nivel mundial, que está a más de 3.500 kilómetros de Chile continental. Allá son 2 horas menos, por lo tanto son las 7 de la mañana con 46 minutos. Y está ubicado también, ¿cierto?, en este triángulo polinésico junto a Hawái y junto a Nueva Zelanda, que forman parte del cinturón de fuego del Pacífico, que es una zona, como señalábamos, ¿cierto?, en donde hay muchos volcanes, mucha actividad volcánica y donde también las placas tectónicas hacen contacto, y es por eso que es uno de los lugares más sísmicos del mundo. Tenemos acá a nuestra espalda la información también en torno a los horarios de evacuación, porque se ha entregado ese dato, esa información por parte de la autoridad, de que los planes de evacuación van a comenzar 3 horas antes del arribo de este tren de olas. Por lo tanto, ahí tenemos los distintos horarios para nuestro país, para cada una de las ciudades grandes, las capitales, ¿cierto?, las regiones, y en Biobío aparece a las 13 horas. Desde ese momento, desde las 13 horas, van a empezar a sonar las alarmas en sus celulares de este sistema SAE, sistema de alerta de emergencias, y además se van a tomar algunas medidas, como lo señalaban las distintas carteras, Willy, con la suspensión de atención en los centros de salud. Ya sabemos lo de los colegios, pero también lo de la locomoción colectiva. Importante que ahí también exista el criterio y la precaución de las personas de no circular por las vías que están cercanas al borde costero. Bueno, lo decía el Seremi de Transporte, estábamos revisando hace poquito, en Concepción no va a ocurrir eso. En las zonas costeras como Talcahuano sí, va a ocurrir la suspensión. Y es bien importante ahí en este sitio que ustedes vayan siguiendo las cuentas oficiales de Senapred, lo que estamos haciendo como medio de comunicación, porque cada una de la información que estamos entregando es chequeada. Eso es bien importante. Por ejemplo, ya que estábamos viendo el tema de las alertas, la Gobernación Marítima de Talcahuano emitió hace muy poquito una información con respecto a las naves. Los puertos están cerrados, pero las naves, una vez que se decretó esta alerta de tsunami, ya están, las que ya habían zarpado, ya están en zonas seguras. Eso es bien importante para que ustedes también manejen ese tipo de información. Mientras seguimos revisando acá a nuestra espalda, como es esta alerta que bien decía Galo. Sí. 3 horas antes van a emitirse esta alerta y que usted va a recibir de seguro en su teléfono. Mencionaba el director de Senapred lo importante del visor Chile preparado. Nosotros dimos a conocer
esta información en cuanto se lanzó. Y aquí lo tenemos a nuestra espalda también para que ustedes lo tengan como referencia a la hora de manejar y trabajar información o conocer de información fidedigna, chequeada a través de las plataformas, a través de sus teléfonos inteligentes. Sí, revisémoslo en detalle. Vamos a despedir a Carlos para que se pueda mover a algún punto para ver el comportamiento también ciudadano en el borde costero. Hacemos el llamado a la calma, a la precaución. Si es que viven en el borde costero, tienen que evacuar desde las 13 horas. Por lo tanto, hay todavía tiempo para preparar una mochila de emergencia, para poder cargar los distintos equipos tecnológicos, para comunicarse con su familia. Así que vamos a despedir a Carlos. Nos reencontramos en cualquier momento en otro despacho, Carlos. Muchas gracias. Saludos, chicos, buen día. Chao, Carlos. Ya, vamos al Visor Chile Preparado. Queremos explicarles el funcionamiento de este instrumento que parece complejo, pero es importante que nos vayamos familiarizando con la tecnología. Estamos en un Zoom ampliado aquí, mientras estamos preparando un contacto, me dicen, con Hualpén. Ahí ustedes nos avisan, precisamente estamos en la comuna de Hualpén. Ahí está el Gran Concepción, ¿cierto? Hay que ir haciendo un zoom para poder apreciar toda la señalética. Y acá tenemos una serie de capas que se activan con el botón verde, ¿cierto? Que está acá abajo. Una serie de capas de distintas amenazas que nuestro país tiene. Amenazas volcánicas, amenazas por tsunami, ¿cierto? Todas amenazas socionaturales. No son amenazas naturales porque es el comportamiento, ¿cierto?, de la naturaleza. Sin embargo, se le agrega este término socionaturales porque depende de nosotros si es que hay o no, por ejemplo, un fallecimiento o una acción que pudiese poner en riesgo nuestra vida. Entonces uno aplica una capa, vamos por ejemplo a la capa de amenaza de límite de área de evacuación. Mira, no, área de evacuación, la penúltima, acá abajo. Amenaza por tsunami, área de evacuación. Ya, ahora vamos un poquito hacia atrás con el zoom y nos vamos a ubicar en el borde costero. Vamos más con zoom, porque como aplicamos la capa de área de evacuación, se va a poner en rojo toda la zona que tiene que ser evacuada porque es propensa a que olas, ¿cierto?, puedan ingresar. Y ahí aparece todo el borde costero de Talcahuano, desde la península de Hualpén, aparece el centro también, aparece todo este sector de Salinas, donde está la ruta interportuaria, San Marcos, ¿cierto? Todo cruzado con la información de la autoridad competente a propósito, ¿cierto?, de la cartografía que es histórica y de los hechos que han sucedido en el 2010 y en otros episodios de tsunami. Incluso aparece, mira, este es el club hípico, aparece la línea de las golondrinas en Talcahuano, porque eventualmente, ¿cierto?, si es que un terremoto fuera superficial, ocurriese acá, podría existir la posibilidad de que las olas lleguen hasta ese punto. No llegamos tanto zoom, vámonos un poquito más atrás. Recordar que lo que pasó en Rusia va a afectarnos acá, según la información, con olas entre 1 y 3 metros. Sí. Por lo tanto, no es que toda esta área tenga que evacuar. Esto es si es que hay una emergencia que se suscite aquí, Willy. Es importante hacer esa clarificación. Son vías de evacuación. No, esta es la zona. Uno puede poner acá la vía de evacuación, mira. Sí, uno va acá en este sector y se va encontrando con vías de evacuación sobre una serie de alertas. No tan solo tsunami, sino también las alertas volcánicas. Somos un país sísmico. Entonces son varias informaciones que se entrecruzan en este mapa que está súper actualizado. Mira, saquemos la capa de área de evacuación, por favor, Anita. Y aquí tenemos las vías de evacuación, que es la capa que activamos. Vámonos al puerto de Talcahuano. Todas esas flechas azules son las vías de evacuación, que obviamente son calles perpendiculares, ¿cierto?, a calles principales como Avenida Blanco Encalada. Todas las calles que cruzan y que van hacia el cerro son evidentemente las vías de evacuación. Hagamos zoom, por favor, para que podamos ver más en detalle, más ligado al borde costero, Hoy, mientras revisamos y vamos ubicando lo que menciona Galo, es importante mencionar que Senapred aclaró que por protocolo también las evacuaciones se deben realizar con 3 horas de anticipación ante la eventual llegada de lo que corresponde al tren de olas. Además, las personas deben dirigirse a zonas de 30 metros de altura, que es lo que comentábamos. Los puertos ya se encuentran cerrados, esta información también por parte de la Gobernación Marítima, y los buques que ya zarparon están resguardados en zonas seguras. Aquí tenemos el borde costero de Talcahuano, con el puerto de Talcahuano, el sector de La Poza, donde están todos los containers, ¿cierto? Y ahí vemos las flechas, como yo les decía, calle Blanco Encalada, que es la calle principal de Talcahuano, lo usamos como referencia, y todas las calles que son perpendiculares, o al menos las que están señalizadas acá, son vías de evacuación, hacia la Plaza de Armas, o en este caso hacia el cerro, para superar la cota 30, que es lo que ha señalado la autoridad como una zona segura desde las 13 horas. Sí, ese es el punto. Ya tienen en este sentido la información que está acá, vaya directamente, es súper intuitiva la página, ¿eh? Justo uno va haciendo los clics del caso y se van encontrando con una serie de herramientas y de situaciones también y de coyuntura. Parte de eso ya lo hemos
entregó oportunamente, mientras estamos desplegados también en la comuna de Talcahuano, donde vamos a estar aproximadamente en una hora más. Y estamos en Hualpén porque también hay preocupación en Caleta Lenga, que es un punto turístico importante. Está la población también en ese sector habitando y también hay un llamado, ¿cierto?, a que evacúen desde las 13 horas. Según los avances también de la tecnología, hay, tengo entendido, 3 cámaras en el sector de Caleta Lenga que permiten monitorear en esta central del municipio de la comuna de Hualpén cuál es el comportamiento también de la gente, de la ciudadanía, pero también el comportamiento de las olas que deberían ir variando a medida que nos vayamos acercando a lo anunciado por la autoridad. ¿Estamos con el alcalde, equipo? Sí, estamos mejorando el audio con la comuna de Hualpén y también nos estamos contactando con el resto de las comunas para poder conocer cuáles son los detalles, ¿cierto?, de lo que han preparado para esta prevención. Sí, parece que estamos casi listos con el contacto. Vamos a encontrarnos con distintas variaciones en torno al tren de ola, porque mucha de ellos va a estar, entre comillas, camuflada por este sistema frontal, por los vientos desde 60 kilómetros por hora, entonces de repente va a ser difícil en este sentido notar qué corresponde a qué. Exactamente, hay una confusión que se va a provocar por aquello. Está Miguel Rivera, alcalde de la comuna de Hualpén, con nosotros, conectado luego de una serie de reuniones que ha sostenido con el equipo y el monitoreo también en las últimas horas de la comuna. ¿Cómo le va, alcalde? Buenos días. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. William, Pamela. Hola. Muy buenos días, alcalde. Aquí estamos, alcalde, haciendo un barrido por las distintas comunas, entregando información también de los instrumentos. La idea es transmitir la calma, que la gente esté informada y se prepare ante este posible riesgo. ¿Cómo está la comuna de Hualpén en ese sentido? Bien, tuvimos desde ayer en la noche coordinaciones y reuniones. Hoy día en la mañana, a las 8 de la mañana, tuvimos el COGRIS comunal. Nos estamos obviamente planificando por la preocupación que tenemos con la Caleta Lenga, que es el sector que en teoría, ¿no es cierto?, debería verse más afectado. Nosotros desde las 11 de la mañana ya, con personal de seguridad ciudadana, más carabineros y bomberos, vamos a apostarnos en la caleta. A eso de la 1 de la tarde ya vamos a cortar también el tránsito, tanto vehicular como de locomoción colectiva. La sugerencia que le hicimos a los locatarios de los restaurantes, obviamente, en que los restaurantes no atiendan público el día de hoy hasta que se levante la emergencia. Y también estamos habilitando el albergue para poder ponerlo a disposición en esto de la evacuación que se tiene que hacer después de la 1 de la tarde. Así que por lo menos la planificación que tenemos dentro del municipio, con las distintas caletas de pescadores, pero en especial con la caleta de Lenga, obviamente que vamos a tener todos nuestros esfuerzos focalizados ahí, dentro del transcurso de la tarde. Nosotros tenemos una situación bastante particular en Lenga. Cuando hay temporales, la marea llega bastante arriba, inclusive hasta el camino muchas veces, así que en esto vamos a ver cuál va a ser el comportamiento que vamos a tener, pero llamar, no sé si a la tranquilidad, pero por lo menos que los equipos, tanto municipales como los equipos de emergencia, van a estar desplegados durante todo el proceso, y obviamente con todos los recursos municipales. Me refiero a la Dirección de Desarrollo Comunitario, también a salud, ¿no?, que vamos a estar permanentemente trabajando con los vecinos y viendo también las vías de evacuación, que además también están dadas hacia fondos que son privados, así que estamos en conversaciones con los privados también para poder disponer de llaves y de todos los lugares que puedan tener, ¿no es cierto?, los accesos pertinentes para que no puedan entorpecer, ¿no es cierto?, algún tipo de evacuación. Alcalde, precisamente le iba a preguntar eso en torno a los fondos. ¿Cuáles son las zonas en ese sentido más complejas que detecta a esta hora de la mañana, pensando en esta emergencia que se da desde Senapred? Nosotros tenemos hoy día puntos de evacuación en lo más alto, hacia el fondo Ramoncho y hacia el fondo Pride, digamos. No hemos tenido nunca ningún inconveniente con el privado para poder generar este tipo de evacuaciones. Yo me acuerdo cuando tuvimos años atrás el tema con también un terremoto que hubo en Japón, creo que fue el año 2011, tuvimos que tener una coordinación más o menos parecida a la que estamos viendo el día de hoy. Así que ahí tenemos o vamos a tener la disposición, y también vamos a tener a disposición el albergue en el Colegio República del Perú, que queda bastante cerca de la caleta, un poco más cercano a la caleta, digamos, para que algún vecino que no quiera evacuar hacia el cerro también tenga la disponibilidad de poder evacuar al albergue. Entonces, preocupado también de los adultos mayores que a lo mejor no puedan tener este acceso
caminar hacia el cerro, tener esta disposición de que los vecinos, ¿no es cierto?, puedan llegar a este espacio, a este lugar que es de más seguridad. Alcalde, el día de ayer estuvimos conversando con Alejandro Sandoval, director regional también de Senapred, y destacaba el trabajo colaborativo que se ha realizado específicamente con los diversos municipios de la región del Biobío. En esta materia también mencionaba el simulacro que se va a realizar el 7 de noviembre. ¿Cómo considera que ha evolucionado este trabajo colaborativo desde el territorio también con las diversas direcciones regionales? Muy bien, yo creo que tenemos que aprender de la experiencia. Lamentablemente el año 2010 tuvimos que lamentar muertes, digamos, fallecimientos por tomas de decisiones que muchas personas a lo mejor consideraban que eran demasiado alarmistas. Yo prefiero muy veces ser alarmista que tener que estar lamentando situaciones que nos puedan conllevar a pérdidas de vida humana. Así que la verdad que todos los esfuerzos que se puedan hacer, todo tipo de simulacro y además también, ¿no es cierto?, esto de que se le pueda enseñar y concientizar a la comunidad cuando ocurren este tipo de situaciones, lo que hay que hacer es efectivamente tomar este tipo de medidas. Así que obviamente que uno celebra esto, que haya una coordinación además también y que se tomen las decisiones de manera oportuna, creo que es lo mejor. Y yo vuelvo a reiterar lo mismo, nosotros tenemos un plan de evacuación importante. Hoy día además también tenemos 3 cámaras de televigilancia que nos permiten poder estar monitoreando permanentemente lo que ocurre, ¿no es cierto?, en la Caleta, que es el punto para nosotros más álgido que tenemos, así que llamamos a la responsabilidad de los vecinos. Esta evacuación es voluntaria por parte de Senapred, pero llamamos a que efectivamente los vecinos, ¿no es cierto?, puedan ver la posibilidad de tomar este resguardo. A los vecinos que quieran ir a mirar si sube o no sube el mar, la verdad que nosotros vamos a estar cortando el tránsito hacia la Caleta, así que no van a tener la posibilidad de poder ir a mirar siquiera si este fenómeno ocurre o no. Vamos a ser súper estrictos en ese sentido, así que hacemos un llamado a que efectivamente el amigo que es mirón, ¿no?, que tiene la curiosidad por cosas que puedan ocurrir, no vamos a tener no van a tener la disposición de poder transitar hacia la Caleta. Las únicas personas que van a poder transitar a la Caleta son los hoy día personas que viven dentro de la Caleta, y a eso de la 1 de la tarde ya no hay más ingreso de locomoción colectiva y tampoco de vehículos particulares hacia la Caletarenga. Muy bien, alcalde Miguel Rivera, alcalde de la comuna de Hualpén, le queremos agradecer este contacto y vamos a estar, por supuesto, durante el día muy pendientes, sobre todo con lo que usted señala en Caleta Lenga, un polo muy importante desde el punto de vista gastronómico, vive mucha gente ahí, es un lugar turístico, vamos a estar también monitoreando aquello, así que vamos a estar en contacto con su equipo. Muchas gracias y ojalá tengamos una jornada tranquila. Muchas gracias, Carlos. Familia Williams, un abrazo y salud a ustedes. Gracias, alcalde. Chao, chao. Gracias, muy amable. Ahí está el alcalde de la comuna de Hualpén, Miguel Rivera. Digo yo, una jornada tranquila, aunque uno es inevitable que empiece la ansiedad, la preocupación, pero por eso es importante que tengan todos los datos, la información oficial. Hay gente que nos está viendo de todo Chile, nos están llegando mensajes desde Puerto Varas, desde Valdivia, desde Chiloé, me escribieron también acá, hacia el norte, en la capital, en Antofagasta. Mucha gente que tiene hijos e hijas estudiando en la Universidad de Concepción o que tienen familia trabajando también en esa zona, están muy preocupadas. Vamos nosotros a hacer una pausa, le queremos agradecer a Willy que nos ha acompañado. Vamos a seguir recabando datos porque nos están preguntando por el funcionamiento de las rutas, por el aeropuerto Carriel Sur, por el hospital también. Vamos a recabar toda esa información y obviamente la vamos a ir entregando adecuadamente. Una académica, hablando en concreto con qué nos encontramos, también vamos a estar desplegados nuevamente en Talcahuano, viendo cómo funciona todo esto. El llamado de la tranquilidad, como decía el alcalde, claro, la alerta extrema quizás no funciona, pero la tranquilidad con mayor información, eso es mucho mejor. A tener un buen día, ojalá sea un buen día. Sí, nos preguntaba Romero si podía, pero tú vives en la punta del cerro, Romero, ¿por qué te quieres ir a la casa? Hay preocupaciones en la gente, no solo que vive en el borde costero, y ahí el llamado también, ¿cierto?, a la tranquilidad, a acelerarse. ¡Estamos tranquilos! Es como para distender un poquito, es como el meme este del profesor Salomón con... ¡Ah! No, lo mostremos, sí, no, es
como la antítesis de todo lo que estamos haciendo. Es que, ¿sabes lo que? Yo creo que estamos súper hiper conectados ahora. Entonces uno recibe tantos estímulos que es casi inevitable que haya una pequeña alteración. Pero en ese sentido, la información que estamos entregando, todos los que estamos acá, usted seguramente verificada, seguramente se va a encontrar con mucha información. Hay gente inescrupulosa que mal utiliza la información y al final nos encontramos con problemáticas que nacen de un posteo, de una imagen, de una información mal entregada. Así que vaya siguiendo las cuentas oficiales también. Y acá nos damos cuenta también de la importancia de nuestro medio de comunicación, de visibilizar lo que está ocurriendo en nuestra zona, de como equipo estar al servicio de la comunidad para que usted esté informado también y de alguna forma poder entregar y acompañarlos en este momento, porque hay personas que lo pasan mal, se angustian, hay momentos de frustración quizás muchas veces y eso yo creo que es el rol que tenemos cada uno de nosotros, estar al servicio de ustedes. Nosotros nos vamos a quedar acá en el canal, así que hacemos un llamado a las pizzerías, a toda la gente que nos está mirando. No, vamos a estar informando en nuestros distintos espacios de todo lo que ocurre y Willy también en cualquier momento va a sumarse acá para entregarnos más datitos. Willy, muchas gracias. Chao, nos escuchamos más rato. ¿Vamos a una pausa? Pausa comercial y seguimos aquí en el matinal siempre juntos, siendo las 10:04. Me bajó el hambre ahora. Cuando miramos el mar, ¿qué vemos? Desde la Universidad de Concepción vemos ciencia, arte, biodiversidad y trabajo. Vemos nuestro futuro. Nos preguntamos por la vida en sus profundidades y buscamos descifrar sus misterios para crear conocimiento y progreso. La UDEC y su comunidad científica te invitan a mirar el mar, valorarlo y cuidarlo, porque su presente sustenta nuestro mañana. TNT Sports volvió a Mundo. Contrata hoy TNT Sports en Max más fibra 1000 megas por solo 19,990 pesos por 6 meses. Mundo, sponsor oficial de todas las rojas. Mundo, calidad y tecnología al alcance de todos. La zona costera del centro-sur de Chile ha experimentado un descontrolado cambio de uso del suelo. Esto ha llevado a que los bosques nativos presenten altas tasas de pérdida y degradación. Campus Naturaleza de la Universidad de Concepción es un proyecto emblemático de cuidado y protección de la biodiversidad característica de esta zona geográfica. En esta zona del país existen bosques como los bosques caducifolios de Concepción. Ellos contienen especies como robles, olivillos, naranjillos y pudú, que son especies únicas del país y no se encuentran en otra parte del mundo. El principal objetivo será la conservación y restauración de la biodiversidad regional mediante un espacio que dé oportunidades para la investigación, la educación y la recreación. Es un regalo de la Universidad de Concepción para la comunidad pejenquista y comunidad nacional, de manera que puedan apreciar la riqueza de esta biodiversidad del bosque costero de la región del Biobío. La emoción es un estado mental pasajero que provoca una conmoción en nuestro cuerpo. Es decir, aquí se provoca una unión entre el cuerpo y la mente, ¿cierto? Cuando estamos experimentando una emoción, ¿ya? ¿Qué se define como alimentación emocional? La alimentación emocional es una conducta que tenemos para regularnos frente a alguna emoción que transitamos, ¿cierto? Y utilizamos la comida como mecanismo para regularnos frente a esa emoción. ¿Y por qué me gusta decirlo así? Porque creo que es la manera como más simple de entenderla y creo que también al escucharnos la gente va a empezar a decir, oh, yo soy comedor emocional, yo como emocionalmente. Sí, todos somos comedores emocionales. No juzgarlo como algo malo ni bueno, sino que responde a nuestra esencia mamífera. En el fondo es un mecanismo que es adaptativo frente a algunas situaciones que experimentamos y que nos sirven para ir como sobreviviendo y evolucionando, ¿cierto? Porque ese es como un poco el objetivo de nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, como primero decir que no es algo malo ni bueno,
sino que es algo que solo sucede y que depende de un montón de factores. Empezamos a dejar de conectarnos entre nosotros, empezamos a dejar de pensar y mirarnos a nosotros mismos, porque hay un aparato que nos saca de la realidad, por decir así, del día a día, y que nos impide por momentos, y mientras más tiempo es, más momentos nos impide hacerlo, el conectarnos con el mundo real, con las sensaciones reales que vivimos, con las cosas que en verdad podrían ser urgentes para cada uno de nosotros, desde nuestro organismo, desde nuestras sensaciones físicas hasta nuestras sensaciones emocionales, y nos rompe y nos corta la comunicación real con el entorno. Con 9 minutos y nuestro equipo se encuentra desplegado en distintos puntos de nuestra ciudad para entregar información que está marcando la jornada. Matías Schneider ya se trasladó a otro punto y nos va a contar detalles de lo que ocurre en este minuto. ¿Cómo estás, Matías? ¿Qué tal, Pame? Sí, ayer estábamos conversando acerca de las magnitudes de los terremotos, algunas comparaciones también, la liberación de la energía de estos eventos sísmicos en Multiversos. Le invitamos a que vaya a revisar aquella información en detalle porque lo explicamos en extenso, incluso ahí de forma didáctica, y estamos con la doctora Catalina Morales, geofísica de la Universidad de Concepción, esta vez para que nos explique qué es lo que sucedió en Rusia, este 8.8. Ayer hablamos de las intensidades que incluso pueden variar también en aquello en particular. Sabemos que hay poquitas horas, pero ¿qué es lo que se sabe? Bueno, se saben muchas cosas acerca de este terremoto. Este fue un evento que ocurrió en Rusia. Es un evento que responde muy normalmente a lo que es una zona de subducción muy similar a lo que tenemos acá en Chile. En este caso, lo que sucede es que tenemos una placa subductando sobre la otra, bajo la otra, ¿cierto? Y esto produce una acumulación de energía que cuando se acumula durante mucho tiempo produce un evento sísmico como de estas magnitudes. Podemos decir también que, por ejemplo, en esta misma zona habíamos observado otro tipo de evento sísmico de estas magnitudes, uno en 1952 con características bastante similares. Obviamente tenemos que revisar un poquito más, esto es todo bastante actual, pero ya sabemos, por ejemplo, que la magnitud está en los rangos de 8.7, 8.8, con las revisiones vemos que produjo tsunami, ¿cierto? Aunque dentro de lo que hemos estado analizando un poco más, vemos que este tsunami no es tan grande como podría haber sido, ¿okay? Hemos hablado también en Multiverso antiguamente de que la generación de tsunami va a depender de la cantidad de masa de tierra que el terremoto mueva, y esa masa de tierra va a mover la altura, va a mover el mar, ¿cierto? Y eso va a provocar estas ondas de tsunami, y por eso se ocurre todo este fenómeno. En particular vemos de que si bien es una magnitud que uno diría como, bueno, esta es una magnitud elevada, es bastante importante, no necesariamente provocó un tsunami mucho más grande. Tenía tenía la capacidad de provocar un tsunami mucho más grande, pero vemos de que las cosas por ahora se han mantenido como en unos rangos bastante razonables y con olas más pequeñas de lo que hubiésemos esperado en un escenario como este. En considerando también la distancia que hay y que es un 8.8, 8.7, ¿hay alguna diferencia o alguna similitud con lo que ocurrió acá? Bueno, sí, hay bastantes, hay similitudes y diferencias. Vemos que la magnitud es muy cercana a la magnitud que teníamos en el terremoto del Maule, ¿cierto? Que fue un evento de 8.8. También generó un tsunami transpacífico, que significa esto, que viaja a través del Océano Pacífico, ¿cierto? En caso de este terremoto que ocurrió en Rusia, pasa exactamente lo mismo, ¿cierto? Ocurre en la parte norte y viaja a través del Pacífico, afectándonos a todos los países que bordean el cinturón de fuego del Pacífico. En este sentido, claro, ambos también comparten la similitud que corresponden a zonas de subducción. Son zonas que nosotros esperamos que liberen energía cada cierto tiempo y que están como monitoreadas de cierta forma. Diferencias, claro está, que en este caso ya vendría a ser un poquito más geométricas,
de cómo este terremoto impulsó el agua hacia arriba, de los ángulos de inclinación de las zonas de subducción, ¿cierto? Y dónde fueron las rupturas más específicas, que algunas son como más superficiales, ¿cierto? Más cerca de donde está entrando la placa, y otras un poquito más profundas. Eso ya son detalles que vamos a ir viendo durante el transcurso de estos días, incluso meses, donde vamos a sacar cálculos computacionales para prever bien cómo fue todo el proceso físico detrás de este evento. El último de una magnitud mayor fue en Alaska, pero ahora ocurre ya en un terremoto, considerando también las implicancias que con ello respecta y también los sistemas de respuesta en cuanto a ya el monitoreo y la ciencia. Lo hemos mencionado en Multiversos también, esta es una ciencia que ha comenzado a trabajarse con mayor profundidad en los últimos años, pero el avance tecnológico también ha sido algo importante a la hora de lo que es recabar datos en cuanto a esto. ¿Cómo ha sido aquello, al menos en el momento del instante? Ya han pasado un par de horas. ¿Cómo se ha comportado también el mundo científico con respecto a lo que es el análisis ya durante el proceso de emergencia? Bueno, hemos hablado bastante de esto en Multiversos, ¿cierto? Todo el proceso científico con respecto a un evento sísmico, cada vez que ocurre un terremoto de estas magnitudes, pasa primero por una revisión. Entonces, de hecho, vimos que las primeras noticias que nos llegaron era una magnitud más de 8, ¿cierto? Fue el primer reporte, al menos, que yo vi anoche online. Y después, claro, viene todo este tema de que a medida que nosotros tenemos más estaciones captando la onda sísmica que va llegando, podemos calcular nuevamente la magnitud y con eso empezamos a tener mejores soluciones a medida que pasa el tiempo. Ahora ya estamos en una magnitud aproximadamente 8.7, 8.8, que ya estamos, muchos centros sismológicos concuerdan en esta magnitud, y esto nos permite ya ver un poquito más el avance. Ahora, claro, la comunidad científica tiene que responder rápido porque si bien es un fenómeno natural, ¿cierto?, es una amenaza natural que lo hemos mencionado hartas veces, tiene una física que es bastante interesante, responde al movimiento de placas, a cómo nuestro planeta vibra. Sin embargo, también tenemos que estar bastante pendientes en lo que es la emergencia en sí. Entonces, desde anoche hemos estado viendo los reportes de diferentes centros sismológicos, alertas de tsunami, etcétera. Y estamos muy atentos, sobre todo ahora, a la llegada del tsunami, que va a llegar potencialmente a las 4 de la tarde a nuestras costas, y viendo cómo va a reaccionar todo esto juntos, ¿cierto? Nadie trabaja separado, nosotros hacemos una cosa, enviamos los reportes, en nuestro caso Senapred, ¿cierto?, toma algunas decisiones, presidencia, responsables a nivel comunal con respecto a este tipo de emergencia. Lo que a mí respecta, creo que en Chile estamos tomando bastante buenas medidas, siempre hay que ir a la prevención, es mejor muchas veces exagerar algunas medidas que no, así que en ese sentido siempre tenemos que tener la precaución y todo. Ya hemos visto, por ejemplo, vamos viendo cómo va a ir el tren de olas, que conste que no es una ola, sino es un tren de olas, que viene llegando y viene viajando a través del Pacífico, y hemos visto que ya llegó a Japón, ¿cierto?, con alturas de 2 metros, si no me equivoco, 2-3 metros, también llegó a California con alturas similares, y esperamos que ya durante la tarde llegue a nuestro país. Esto sabemos porque literalmente la ola viene viajando como uno corre, ¿cierto?, como un avión viaja a través del Pacífico. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes y por favor manténganse en zonas seguras. Recuerden que una ola de tsunami no es una ola normal. Tiene bastante energía y 50 centímetros de tsunami ya son suficientes para mover una persona adulta. Así que por favor sigan las instrucciones que nos dice Senapred y los organismos de emergencia. Es mejor prevenir que lamentar. Ahí estaban entonces las palabras de la doctora Catalina, geofísica de la Universidad de Concepción. Le agradecemos también por recibirnos acá y le dejamos la invitación para que esté atento y atenta a Multiverso, porque vamos a estar comentando ya con mayor detalle qué fue lo que ocurrió ahí en Rusia. Hemos aprendido acerca, por ejemplo, de los gaps sísmicos, de que en los lugares donde ocurren estos eventos es porque no ha habido liberación de energía. Todo eso lo vamos a estar abordando en detalle más adelante, así que le dejamos también la invitación para que esté atento y atentas a nuestras programación. Qué importante, Matías, poder tener este tipo también de contenidos dentro de nuestra programación que permiten tener la mirada de los científicos y de cómo la academia también avanza y desarrolla diversas también medidas que sirvan obviamente, por ejemplo, a toda la institucionalidad pública para servir a la comunidad, sobre todo en estos minutos donde la información es tan relevante. Muchas gracias por este despacho. Gracias, Pame, nos vemos.
Y para seguir, tenemos datos también para usted en este día miércoles, porque Giorgio Márquez está junto a nosotros y te queremos entregar los mejores datos. Recuerda que con Atlantic e importadora Durban encuentras todo lo necesario para la oficina. Aprovecha archivadores de presentación, funda, portadocumentos, tamaño carta y oficio, hasta un 46% de descuento. Con los productos Atlantic tendrás mayor rendimiento a costos totalmente reducidos. Contamos con despachos a todo Chile para precios mayoristas e información. Visita durban.cl porque tú puedes enterarte de todas las novedades. Imagínate, hasta con un 46% de descuento. Queremos seguir informando respecto de lo que está ocurriendo el día de hoy. Estamos chequeando información, nos están llegando mensajes de distintos puntos de nuestro país y mientras tanto vamos a estar también conversando respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país en relación a las llamadas telefónicas, porque se mencionaba que era a partir del 7 de agosto, pero acá nuestro abogado Antonio Chapa de Litigios Biobío también nos va a comentar respecto de esta nueva medida que viene a ayudarnos en materia, obviamente, de evitar fraudes telefónicos, estafas y un sinfín de temas que se generan a partir de, básicamente, personas inescrupulosas que ocupan este tipo de mecanismos para estafar a la comunidad. ¿Cómo está, Antonio, el día de hoy? Muy bien, gracias. Sí, pues efectivamente esta resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones entraría en vigencia el 13 de agosto del año 2025, por cuanto la resolución se dicta, se publica en el diario oficial, el 13 de febrero de este año. Entonces, esa resolución otorga un plazo de 6 meses a las empresas para que puedan empezar a utilizar estos dos prefijos que vamos a estar comentando. Dentro de esta resolución se nombra bastante la palabra spam, ¿cierto? Y nosotros también queremos poder informar a la comunidad respecto a todo lo que implica esta resolución. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un spam, específicamente, por ejemplo, en llamadas telefónicas? En llamadas bueno, es que el spam se puede dar por distintos medios de comunicación, ya sea por llamadas telefónicas, correo electrónico, mensajería de texto, por WhatsApp, y es finalmente el otorgamiento de información que hace una empresa y este otorgamiento podrá ser consentido o no consentido, ¿ya? Y este tema del consentimiento o no consentimiento, para dejarlo bien en claro, es cuando uno tiene una relación comercial con una empresa. Por ejemplo, yo soy cliente de un banco, yo tengo una relación comercial con esa empresa y entonces yo estoy, en términos generales, dándole un consentimiento para que me otorgue esta información, ¿ya? ¿Qué buscan esta resolución, digamos? Es poder otorgar la información al cliente, a la persona, para poder determinar cuáles son estas llamadas spam. Y tenemos dos prefijos que van a estar utilizándose, que son el 809, si no me equivoco, y el 800. De hecho, esos siempre son los que están presentes. Básicamente, cuando nosotros hablamos de este tipo de resolución, ¿en qué nos viene a ayudar? Porque muchas veces hay personas que nos mencionan, me llaman constantemente, sobre todo a veces por el tema de cobros de deuda, se vuelve casi muy invasivo, abusivo muchas veces también. ¿Cómo consideras que esta medida viene a ayudar a toda la ciudadanía? Bueno, uno de los objetivos de esta resolución es poder también ocuparlo como una herramienta para prevenir eventuales delitos de estafa. Muchos podemos haber sido objetos de estos cuentos del tío, donde te llaman desde inclusive la cárcel, donde te dice que está llamando el gerente del banco, que te está ofreciendo un crédito. Y entonces ahora lo vamos a poder determinar, porque si yo soy cliente de ese banco, el prefijo que me van a estar llamando para ofrecerme algún tipo de servicio va a ser el 800. Si yo no soy cliente de ese banco y ese banco de alguna forma obtuvo también mi número telefónico, va a ser el prefijo 809. O sea, van a ser solo dos. Solo dos. Y después una numeración que exista. Pero parten con estos números, 809 u 800. ¿Se puede identificar, por ejemplo, a la gente, a las personas más bien que utilizan muchas veces estos medios para generar estafas, fraude? Porque esta resolución yo creo que estaba al debe hace bastante tiempo. Sí, el objetivo finalmente es poder poner en conocimiento a las personas de que estos números son seguros poder contestarlos. Ahora, si uno está recibiendo de cualquier otro prefijo, ya va a poder determinar
al tiempo de contestar la llamada de que no es el banco el que lo está llamando, o la casa comercial o cualquier empresa que pudiera estar intentando otorgarle esta información. Porque finalmente la llamada spam son llamadas de información para otorgar ya sea oferta, mejores condiciones de contratación para ciertos productos, etcétera. En cuanto al plazo de implementación, ¿cómo va a funcionar esto? ¿Cómo nosotros lo vamos a ir experimentando desde nuestros teléfonos? A partir del 13 de agosto, todas las empresas que quieran realizar este tipo de llamadas para ofrecer sus productos spam, van a tener que utilizarlo. El plazo de implementación fue desde la dictación de la resolución, su publicación en el diario oficial, hasta este 13 de agosto. Fueron estos 6 meses para que las empresas se pudieran adecuar y comprar, digamos, y empezar a poder utilizar estos prefijos, que el 809 y el 800. Antonio, cuando hablamos, por ejemplo, de la protección de datos, que es tan fundamental en una época donde la inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados, lo estamos viendo muchas veces a través también de las noticias falsas, ya no sabemos qué es real o qué no. ¿Cómo esta resolución nos viene a proteger también a nosotros como usuarios? Primeramente con la información de que vamos a poder saber de quién nos está llamando, ¿ya? Ahora uno igual a través de sus teléfonos tiene ciertas aplicaciones que tienen la información de que ciertas entidades te están llamando y todo esto. El próximo año entra en vigencia, la ley ya se dictó, ya se promulgó, que es la Ley de Protección de Datos. Y ahí se crea una agencia de protección de datos, en donde finalmente también se va a ir distinguiendo también dentro de la información que uno otorga con consentimiento y sin consentimiento a ciertas entidades privadas o públicas. Porque, por ejemplo, el tema del root, un dato que muchas veces te lo piden hasta en los supermercados. Entonces, muchas veces uno cree que es por para juntar puntos. Para juntar puntos, pero en realidad también hay algo detrás de eso. Sí, todo eso son bases de datos que se están generando, que también se transan, se venden. Ese supermercado al cual uno le dio el root, toda esa base de datos la tiene, la puede vender, inclusive han habido filtraciones de datos de organismos públicos. No sé si ustedes han ocupado el rutificador alguna vez. El rutificador nace de que se robaron la fuente de datos del CERVEL. Y por eso está nuestro root y nuestro último domicilio. Entonces todos estos datos ahora van a ser protegidos a través de esta ley y de la Agencia de Protección de Datos. Y eso va a entrar en vigencia el año 2026. ¿Tiene algunos vacíos esta resolución desde el punto de vista legal y de lo que ustedes también como equipo de Litigio BioBio han observado? Hay unas problemáticas que se presentan principalmente con las entidades bancarias. La ley, digo, de protección de datos, por cuanto faculta a que se puedan generar estos datos y cualquier persona pueda llegar a consultarlos, ¿ya? Entonces, en dicho sentido, podría llegar mi vecino a saber mis datos financieros, que no tendría por qué tenerlos. Entonces, hay unas problemáticas dentro de esta ley que, como todavía no entra en vigencia, todavía se podrían solucionar. O sea, igual es un riesgo dentro de sí, lo que va a ocurrir. Sí, o sea, finalmente la ley tiene un buen propósito, que es la protección de tus datos personales, que aquellos tú también puedas sacarlos de estas bases haciendo la reclamación a la empresa respectiva o a la agencia. Pero no obstante existen estos problemas en cuanto a la terminología que se utiliza, en donde se podría, a través de una interpretación, llegar a la conclusión de que ciertos datos personales que tenga una entidad, cualquier persona podría llegar a solicitarla. ¿Cómo tú ves la evolución también de la protección de datos, considerando que el mundo está avanzando muy rápido? La inteligencia artificial ya es parte de nuestro día a día, desde nuestros teléfonos. ¿Cómo también ves que se van a poder generar nuevas medidas en cuanto a la protección, sobre todo en materia, por ejemplo, de los bancos, que es un tema crucial también de nosotros cómo nos relacionamos con ellos? Sí, efectivamente, y esto bueno, viene hace mucho tiempo. No sé si ustedes se acuerdan de que hace un tiempo hubo una empresa que estaba pagándole 50.000 pesos, entre 10.000 y 50.000 pesos a personas que quisieran que le leyeran la córnea. El iris. El iris, sí. De hecho, fue bastante polémico en diversos puntos de nuestro país, porque habían personas que mencionaban que básicamente era como entregarle el alma casi a una empresa. Porque son los datos biométricos. También ahora con nosotros, con tu celular, el celular te pone en la cámara, te registra, uno también puede hacer trámites bancarios solamente poniendo su cara y todos esos datos biométricos se almacenan dentro de bases de datos. Y la idea de esta ley es que todos esos datos queden dentro de la custodia de esta entidad a la cual uno le da la autorización y que no puedan ser transados a otras empresas a las cuales uno no le dio la autorización. Y para eso nace esta agencia, la cual va a tener tiene facultades fiscalizadoras y sancionatorias. Entonces, al tiempo que ya esté funcionando y puedan ocurrir estos datos, y a ver, nosotros tenemos
Yo no quiero que mis datos biométricos que los tiene mi banco en particular los pueda tener ahora otro banco en particular que se lo estaba solicitando, se lo estaba comprando o se funcionaron. Yo voy a poder quejar, digamos, con esta agencia, hacer una solicitud y que se saquen esos datos de su fuente, ¿ya? Y esa, digamos, sería la medida de protección, pero claramente hay que seguir avanzando en otras formas de poder protegerlo. En este caso de los datos biométricos a través del iris, recuerdo que se realizaba un pago a las personas que realizaban este tema. Sí, sí, y pasó, y no había ninguna ley que lo pudiera estar regulando, finalmente era un contrato entre particulares, pero claramente ahí podía haber una vulneración a ciertas garantías constitucionales, inclusive la garantía de la privacidad, etcétera. Pero en el momento nada se desconocía, estábamos hablando del año 2010, donde para qué iban a querer esa información y uno también se lo toma bien a la ligera. Y con el avance de la tecnología, ese dato de tu iris probablemente después en algún futuro también te va a servir para realizar transacciones bancarias, etcétera. Entonces son datos que no hay que tomarse a la ligera cuando uno lo está otorgando, siempre tomar las precauciones. Y también que la legislación siga avanzando también con la época, que es una de las problemáticas que tenemos. La legislación siempre llega un poquito después de que ocurre el problema. La legislación es más reactiva que proactiva frente a las problemáticas de la ciudadanía. Efectivamente. Y por ejemplo, en este caso de los datos biométricos, que yo creo que es donde estamos transitando ya, por ejemplo, una persona que se ve arrepentida de haber entregado sus datos biométricos. Pongamos el ejemplo del caso del iris. ¿Cómo puede protegerse frente a la empresa, por ejemplo, que a lo mejor le otorgó los datos? La empresa, cuando ya entre en vigencia y en realidad en el cúmulo de datos que pudiera tener la empresa, que se pudieran después transar, transferir, etcétera, va a tener que tener un banner dentro de su página web bastante explícito, indica la ley, o sea, no tiene que ser algo que va a estar más o menos escondido, sino que explicitado dentro de la página donde uno pueda hacer una solicitud para efectos de que se eliminen tus datos que tú solicitaste o que no se puedan ser utilizados para otros fines que aquellos que tú lo otorgaste. Y ahí la empresa va a tener un plazo de 30 días para poder contestar tu solicitud, inclusive eso son prorrogables por otros 30 días más. Entonces siempre va a tener que haber un trámite burocrático anterior. Entonces no es que yo ya esté por la ley probablemente tal protegido, sino que para efectos de que mis datos se puedan eliminar, no sean utilizados para otras cosas que yo no autoricé, tenga que hacer esta solicitud. Como equipo legal, ¿a ustedes les ha tocado enfrentar algún tipo de caso de demanda, por ejemplo, frente a la protección de datos? ¿Cómo se ha realizado también ese proceso? Es que, bueno, como esta ley todavía no está en vigencia, todavía no entramos a esta problemática probablemente tal, pero con la legislación vigente en estos momentos ya tenemos una especie de protección, volviendo al spam, en la ley del consumidor, en donde uno puede a través del portal del CERNAC dar cuenta al CERNAC para efectos de que le den multas a las empresas que están mal utilizando tus datos, ya sea tu número telefónico, llamándote insistentemente, mandándote correo electrónico que tú no quieres recibir. Y al tiempo de comunicárselo al CERNAC, CERNAC hace su procedimiento administrativo interno y esa empresa ya no debería digamos, eliminarte su base de datos y no seguirte enviando correo o llamando. Entonces, eso es lo que se está dando hoy y es una fuente de protección, por ejemplo, para cuando te están llamando recurrentemente por esto. Entonces, uno informa al CERNAC y el CERNAC se comunica con la empresa y si la empresa no cumple, le pasan multas. Vivimos en un país bastante burocrático y lo hemos mencionado acá, que a veces ciertos procesos son mucho más lentos de lo que espera la ciudadanía. Por ejemplo, en el caso de CERNAC, ¿qué tan efectivo es cuando uno realiza una denuncia? ¿Cuánto duran muchas veces esos procesos? Porque a veces las personas no denuncian, de hecho hasta no denuncian muchas veces hasta un robo, porque dicen, ¿para qué voy a denunciar si al final no va a funcionar? O la puerta giratoria va a seguir. Y hay que decirlo, hay un descontento por parte de la ciudadanía frente a todos los hechos de corrupción también que han ocurrido en nuestro país. Bueno, CERNAC tiene un buen porcentaje de efectividad respecto a los reclamos que se le puedan realizar. El tema está en que uno también tiene que esperar los plazos para que esto funcione, porque esto a la larga siempre es un problema de recursos. CERNAC no tiene, tiene la cantidad de funcionarios que determina la ley, ¿cierto? Y mientras más salen problemas, más gente necesitamos para que se puedan ir resolviendo. Pero en el general, CERNAC, cuando uno hace la reclamación y espera los plazos que tiene ellos mismos para poder solucionar el tema, funciona. De hecho, el llamado siempre es que si uno tiene un problema de protección al consumidor,
vaya y haga la reclamación formal ante el CERNAC, que uno ahora la puede hacer por internet con su clave única. Entonces no es una cosa que sea tan complicada, que tenga que ir a la oficina ni nada. Y en general, dentro del mismo sistema del CERNAC, en su página web, no es dificultoso para el usuario poder utilizarlo. Tienen banners. Y en este caso, si hacemos esta bajada también a lo que corresponde a las llamadas telefónicas, los fraudes también, ¿cómo funciona eso con el consumidor propiamente tal, que está viviendo una experiencia muchas veces que es negativa? Hay personas que sí tienen bastantes deudas, pero que te estén llamando todos los días frente a una situación que también genera ansiedad, preocupación. ¿Cómo esa persona también puede, no sé si bloquear, pero protegerse frente a ese llamado constante? Bueno, el bloqueo también es una medida que uno puede tomar, ¿ya? Uno tiene su celular, ve que llega un número que insistentemente no desconoce el número, lo bloquea. También puede bloquear el correo electrónico. Luego, dentro de las herramientas que nos da CERNAC, son dos. Y tenemos que distinguir, uno para cobranzas extrajudiciales y uno para el spam propiamente tal. Respecto al spam propiamente tal, tienen un banner que es de anti-spam, donde uno informa que se le está otorgando información de manera recurrente ya y uno no quiere seguir recibiéndola. Y informa esto al CERNAC y el CERNAC invita a la empresa, digamos, a que deje de realizar ya sea la llamada telefónica, el mensaje de texto, el WhatsApp o el correo electrónico. Y luego tenemos el tema de la cobranza extrajudicial, porque uno tiene la cobranza judicial, que cuando uno lo demanda en un juicio ejecutivo, y la cobranza extrajudicial, que generalmente está a cargo de empresas que son distintas a las con las que uno contrató. Yo fui a comprarme un jeans a X tienda y después no pagué ese jeans. Esa tienda no va a ser la que me va a estar llamando por teléfono en principio, sino que va a contratar una empresa que se dedican a esto y empiezan a hacer los llamados telefónicos para que uno pague. ¿Desde cuándo está autorizada la empresa? Para efectos de poder ya hacer esta llamada de cobranza extrajudicial 15 días después de que se venció la deuda. Yo tenía que pagar la deuda este primero, el 15 de este mes ya estaría autorizada para que me empiecen a llamar. Pero también tiene limitaciones. Tienes que llamar en horarios prudentes, digamos no superando las 6 de la tarde. Pueden hacer llamados, visitas o enviar correo electrónico hasta 2 semanales y los llamados 1. Si está superando eso, yo me puedo quejar con el CERNAC. ¿Y por qué otros casos me podría quejar con el CERNAC respecto a estas cobranzas? Porque yo no sea el titular de la deuda. Porque ya sea excesivo el hostigamiento que estoy recibiendo. Y ahí me quejo con CERNAC respecto de esto y CERNAC se comunica con la empresa para efecto de que pueda estar dentro de los límites legales esta cobranza extrajudicial que están realizando. O sea, que no te estén llamando todos los días para efecto de esta cobra. O sea, están autorizados cierta cantidad de veces, no para siempre. ¿Ya? Frente a esta resolución ya que se implementa por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, 13 de agosto. ¿No? 13 de agosto. 13 de agosto, para que esté atento, 13 de agosto. Recomendaciones para toda la comunidad también que el día de hoy nos está viendo y que de alguna forma quiere proteger sus datos y no caer frente a personas fraudulentas que utilizan muchos medios también para generar estafas. Estar siempre atento al número que te está llamando. Ya dijimos, 809, si no es consentido, 800 si es consentido. Y es consentido cuando yo tengo una relación comercial con aquella institución. ¿Ya? Entonces estar atento a estos dos prefijos. Si no son estos dos prefijos, la persona que me está llamando me está tratando de estafar. No es parte de la entidad, salvo que esté llamando tu digamos, en el caso de un banco, tu ejecutivo, que va a ser distinto. Pero para efectos de llamadas comerciales, para ofrecimientos, siempre estar atento en estos prefijos, que ya son obligatorios para la empresa usarlo. Y siempre poder también tener otra herramienta en el celular. Las aplicaciones están disponibles y son generalmente gratuitas para efectos de poder determinar quién me está llamando. Pero los prefijos, importante, 809 y 800. Antonio Chapa, que es parte del estudio jurídico también de litigios biobio.cl. Acá estamos revisando su Instagram para que puedan conocer todos los servicios, cómo ellos pueden ayudar también a tu caso, con experiencia totalmente comprobada. Están ubicados en O'Higgins y además, obviamente, a través de sus redes te entregan una mirada de las distintas leyes, ¿cierto?, que se han implementado en nuestro país, como la ley Carín, ¿cierto?, de acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. Así que sin duda los puedes contactar y además, obviamente, resolver tu caso. Más de 15 años de experiencia también al servicio de ustedes.